La información le duró muy poco a Ecuador ponerse rebelde y sí, quería ponerse de tapete allá con Estados Unidos. Es algo interesante lo que está pasando en Ecuador porque Noboa, el presidente interino, pues quiere reelegirse y es algo interesante que no le salió el tiro por la culata. Es algo interesante que estos presidentes, ¿no? Con esa actitud y esa arrogancia que les caracteriza en el aspecto de no ver por intereses sociales, ver por intereses particulares y quedar bien con Estados Unidos, porque quedas bien con Estados Unidos, te dan un puestecito en la OEA, te dan un puestecito en cualquier en otra organización. Es algo interesante. Novoa decía en aquel momento que iba a regresar el armamento ruso porque según era chatarra. En equipo. Sin embargo, Rusia ha dicho que ese gesto, que esa acción podría suponer problemas en las relaciones comerciales que se tiene entre Rusia y Ecuador. ¿Se está revisando esa decisión? ¿Se va a proceder de todas maneras? Se va a proceder de todas maneras. Ellos alegan de que es material bélico, de que es equipamiento de guerra. Nosotros hemos comprobado de que es chatarra. Y eso, dentro de convenios internacionales, no se puede transportar material bélico, en este caso, pero sí chatarra de este tipo. Nosotros... Y es chatarra, ¿no? Según él decía que era chatarra y ¡pum! Rusia le dice, ¿sabes qué? Rusia prohíbe la importación de plátanos y flores de Ecuador. Y este era un duro golpe, porque querías una reelección y estabas poniendo un impuesto y al tener tú ya una obstaculización de ya no ibas a tener un crecimiento de ventas, ibas a colapsar ciertas situaciones de ciertas empresas e iba poco a poco a aumentar, ibas a tener una gran producción y se te iba a colapsar el mercado. Y esto es lo que Rusia estaba de una u otra forma diciendo, ok, vas a regresar el armamento que yo se lo di a Ecuador, ok, pues bueno, se lo vas a dar a Estados Unidos, yo te voy a estar prohibiendo la importación de plátanos y flores, acusando que existía una mosca que era una plaga. Y es algo interesante que ahora no es, porque también establecía lo siguiente, ¿no? De su canciller sobre la entrega de chatarra rusa en Estados Unidos, no es ilegal, porque todo esta era la narrativa de Ecuador. No, nosotros se lo vamos a entregar a Estados Unidos, no es ilegal, tenemos las pruebas, que chatarra nunca mostraron las pruebas y poco a poco se les cae el teatro en el aspecto que sí, el día de hoy empiezan a decir lo siguiente, bueno, esto trae unas consecuencias de los plátanos, empresarios, el 30% de envíos de bananas de Ecuador a Rusia afectados por suspensión de exportación por razones sanitarias. Ya empezaba a tener un duro golpe de un 30% y adivinen qué, pues el día de hoy Rusia devolvió el derecho a suministrar banano a 5 empresas de Ecuador. Le empezaba a quitar este castigo porque desiste Ecuador pues de entregar el armamento. ¿Por qué? Porque obviamente desiste Ecuador de entregar el armamento ruso a Estados Unidos como para enviar a Ucrania. Ya cambia drásticamente porque te empiezan a poner un bloqueo. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reconsideró su posición y no enviará el armamento ruso de su país a Estados Unidos para su posterior traslado a Ucrania. Según comunicó el embajador de Rusia en la nación sudamericana, Vladimir Sprishan, Ecuador confirmó que considerando su estatus neutral y como miembro permanente de la ONU, no puede permitirse que se involucren, ojo con el dato, en el conflicto. La posición ecuatoriana es facilitar la solución a los conflictos por la vía pacífica mediante los instrumentos diplomáticos y no enviar armas y municiones a las zonas de conflicto. Pero bueno, se supone que no eran armamento, era chatarra. ¿Cómo iba esto a afectar? Obviamente por la banana, por el plátano, en el aspecto de que se le iba a colapsar el mercado. Es algo interesante que este personaje pues busca una renovación, la autorización de 5 empresas para exportar banana a Rusia. Esto traía grandes consecuencias para este personaje que se juega el todo con el nada, con la consulta y el referéndum. El personaje se enfrenta a lo que el día 21 de abril, con el fin de generar la legitimidad de su política de seguridad, de ser exitosa, podría catapultarlo. El día 21 de abril iba a haber un referéndum. Este personaje, Novoa, Daniel Novoa, llega de interino, porque estuvo para el perro el que estuvo anteriormente, Lazo, se llama, la que apellida Lazo, creo. Y este personaje empieza a implementar una estrategia tipo Salvador. Salvador, allá como Bukele, lo empieza a tener esa misma estrategia y empieza a pedir un referéndum. ¿Quieren o no quieren gente?
y aparte el impuesto que quería aumentar se le iba a voltear la personalidad y esto se le iba a retachar. Es algo interesante que este personaje pues no le quedó de otra porque el Consejo Electoral de Ecuador estaba aprobando el calendario para la consulta popular y para las próximas elecciones. Recordar que las elecciones se iban a jugar, las próximas elecciones es en el 2025 para reelegir el presidente y Noboa, Daniel Noboa, tiene esas aspiraciones y es más que obvio que empezó a cambiar, empezó a retractarse porque iba a tener un problema empresarial, iba a tener un problema dentro de su propio mercado interno y esto se lo regresaba lo que es Rusia. Y ojo con el dato, esto es lo mismo que va a pasar con Donald Trump, que quiere subir el 60% de aranceles, si es que gana a China. China, sí, le van a poner el 60%, pero no se va a quedar con las manos cruzadas. Va a ser la misma estrategia que Rusia. ¿Dónde te duele? ¿Dónde vamos a ver dónde te duele? Porque yo tengo empresas, China tiene empresas estadounidenses, quiere salir ese producto, te le voy a elevar el costo. Es algo interesante que esto es algo de lo que se avecina próximamente. Esto, porque va a ser la próxima estrategia, ¿eh? El próximo año va a ser la estrategia aranceles, aranceles y nos van a quebrar a todos. Las breves de la información.